¿Qué tal, amigos y amigos? Hoy en Trinchera Libre tenemos a Jorge Treyes, vocero político de Fuerza 2011. Pero para mí, más importante que ese cargo de por sí importante, es que es uno de los más agudos analistas políticos del Perú. Muchas gracias, vino de Francisco, que es el más agudo. De la seniority. Bueno, Jorge, la primera pregunta de cajón: ¿cómo ves la elección? Mira, la veo ajustada. Creo que hay que trabajar hasta el último segundo. Las encuestas nos dan una cierta ventaja, no mucha. Pero tú sabes cómo es esto, digamos, hay que ser prudente y seguir trabajando. Sí es cierto que habría una cierta tendencia a nuestro favor, porque en las primeras encuestas Keiko estaba claramente debajo de Humala y ahora felizmente está ajustada, pero claramente encima, ¿no? Entonces, esa tendencia sí me parece correcta. Creo además que Humala se ha enredado con su plan de gobierno, porque era un plan de gobierno donde mostraba demasiado lo que a mi juicio es su real naturaleza, o sea, un sujeto radical, muy velasquista, y ha tratado, digamos, de esconder este muñeco, y ahí se ha enredado. Segundo plan, tercer plan, cuarto plan, y por otro lado creo que cada vez la gente es más sensible a su pasado, ¿no? Es un personaje que, sin ser muy viejo, tiene ya pues 2 golpes en su haber, ¿no? En 2 palabras, ¿por qué Keiko y no Humala? Por esos dos motivos. Para que el Perú siga creciendo y para que siga siendo un país democrático. Yo diría, y acá estuve señalando algo que me parece importante: Humala ya ha cambiado como 4 veces el plan de gobierno. Humala se quiere desplazar de la extrema izquierda hacia el centro, despojarse de su pasado chavista, que es inmediato, no es un pasado hace 10 años, etcétera. ¿Tú crees que el votante medio del Perú, como le dicen ahora los ciudadanos de a pie, pueden seriamente creer en estos cambios y que responden a una reflexión de Humala, que ha decidido tornarse en una suerte centrista de izquierda? Bueno, Humala no ha crecido mucho, ¿no? Yo creo que no está pasando ese mensaje. Lo que ocurre es que hay también un antifujimorismo, ¿no? Entonces yo creo que la fuerza Humala es la gente que votó por él y que dio un 34%, y un núcleo de gentes que con razón o sin razón un poco prefieren lo que sea al fujimorismo, ¿no? Esa es su fuerza. La nuestra creo que es la gente que votó por Keiko, 23%, más un grupo mucho más importante que se da cuenta que no podemos arriesgar el modelo ni tampoco la democracia, ¿no? Eso es lo que creo que está ocurriendo en las mentes de los electores. A mí una de las cosas que me preocupa desde muchos años es el no pago de la deuda social por todos estos gobiernos, ¿no? Fujimori cumplió en parte, pero no erradicó ni disminuyó la pobreza, y Paniagua, en el poco tiempo que estuvo, no hizo nada sobre la materia. Toledo, 0, y con García estamos viendo que en lugar de dedicarse a que un 40% de los colegios públicos del Perú se caen a pedazos, mete plata sin licitación en los demás colegios emblemáticos. La pregunta es, concretamente, respecto del pago de la deuda social, que es el vehículo que está usando antisistema el señor Humala, ¿qué propone Keiko? ¿Qué vamos a hacer con, por ejemplo, salud, educación, justicia? Es muy largo enumerarlo, pero ¿cuál es la esencia del programa? La esencia del programa es que nos damos cuenta que por más que el Perú crece, que hay una burguesía que se enriquece, que hay un Estado que se enriquece, ese Estado es incapaz de mejorar lo que son los servicios públicos fundamentales: la seguridad, la salud y la educación. Porque yo siempre lo digo, cuando un niño... bueno, de acuerdo, pero yo te diría que la educación, cuando un chico de buena familia a los 3 años entra a un nido bueno y de ahí tiene un colegio estupendo, a los 18 años ese hombre es un ciudadano del mundo que pudiera competir a las mejores universidades del mundo. El chico pobre lo metes a un guaguaguasi, lo duerme en 15 años
Y a los 18 años este hombre tiene una distancia con el otro que hace que esta sociedad sea una sociedad comprobada, ¿no? pero digamos entonces la gran tarea del Estado es mejorar la educación, también la salud, también la seguridad, también la justicia, pero la educación, ¿no? Y el otro tema, mira, que yo creo que también anida un poco es que la burguesía peruana, que es sumamente insensible, es además un poco racista. Entonces, hay una discriminación que no es solamente económica, sino que es un poco racial, ¿no? Ahora, hay dos temas aquí que son los caballitos de batalla de la gente de Humala. Por un lado, el tema de la corrupción del régimen de Fujimori. ¿Cómo garantiza el fujimorismo actual, el fujimorismo de Keiko, que no se van a repetir los actos de corrupción de los dos gobiernos de Fujimori? Mira, yo entiendo esa especie de lastre que nos acompaña, porque hubo corrupción, pero además todos los peruanos la vimos. O sea, se vio cómo el dinero iba de unas manos a otras manos. Entonces, ese es un trauma porque tenemos digamos que tenemos que arrastrar los que no fuimos corruptos. Yo creo que primero Keiko no estuvo ahí, no estuvo ni directa ni indirectamente, digamos, pero además vamos a un gobierno con un Congreso que no es fujimorista, el fujimorismo tiene 23%, o sea que es un Congreso de adversarios muy vigilante. Felizmente tenemos una libertad de prensa envidiable, y entonces así hubiera un ánimo que no existe. Yo no creo que sea posible, ¿no es cierto?, un autoritarismo como hubo en los 90, ¿no? ¿No en cambio, Chávez... ¿Ese argumento no es aplicable también al caso de Humala? Creo que no. Porque en Humala hay el peligro de su cercanía con la Fuerza Armada y su vinculación con un movimiento latinoamericano subversivo. Entonces Chávez es un hombre peligroso que ya ha hecho las suyas, ¿no es cierto?, en otros países, con mucho dinero. Entonces, no es comparable. Yo honestamente creo que los dos riesgos de Humala son el riesgo de que se tire, digamos, esta economía, que con todos sus efectos nos permite decir los peruanos, somos el país que más crecemos en América Latina. Y vi otra vez un reporte del Banco Mundial, somos el 6º país en el mundo en los últimos 10 años. Eso no podemos pues echarlo por la borda. Y segundo, mal que bien, los peruanos entre nosotros, entre los distintos partidos políticos, sabemos que la democracia hay que cuidarla. Y ninguno de los partidos nacionales es capaz, además, de atentar contra ella. El caso Humala es distinto, es un militar chavista, eso es peligroso. Y el tema de derechos humanos. Se habla de las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Fujimori, y aquí hay, digamos, dos aspectos. Mirar hacia atrás lo que ocurrió entre el gobierno de Fujimori y proyectarlo hacia un gobierno de Keiko. ¿Cuál es la garantía de que esto no va a volver a ocurrir en el gobierno de Keiko? Y yo me he preguntado también bastante, ¿no?, ¿por qué se habla de las violaciones de Fujimori y se soslaya, por lo menos en ciertos medios, Madre Mía y las violaciones que evidentemente arrastra el señor Humala, ¿no? El doloroso tema del terrorismo, de sus víctimas, creo que tuvo primero por ambos lados excesos. Yo creo que mucho más excesos hubo en el lado de Sendero, de BPA, que en el lado nuestro. Y cuando digo nuestro, creo que no debemos distinguir lo que hizo Belaúnde, lo que hizo García y lo que hizo Fujimori. A pesar de que la comisión de verdad es terminante, los grandes actos, digamos, que pueden tildarse de violaciones terribles contra los derechos humanos de los campesinos ocurrieron en la década de los 90. Y la estrategia de Fujimori fue una estrategia distinta, porque se da cuenta que no hay manera de luchar contra Sendero sino es con las comunidades. Y entonces las desapariciones y las víctimas comuneras desaparecen. Yo escuché un debate muy interesante
entre Jaime Altaos y la señorita Silva Rocío Santisteban, ¿cómo se llama? Y la coordinadora. La coordinadora. Que ha salido, ellos dicen que no pegan Humala, pero condenan la candidatura de Keiko, que es una forma de... La verdad que la señorita no resistió un solo argumento de Altaos que dijo un poco esta tesis que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, eso felizmente ya pasó. Y ni Paniagua, ni García, ni Fujimori en un régimen... Es decir, yo no creo que los derechos humanos estén en peligro por Keiko, ¿no? Que además es una chica joven, creo yo, con gran corazón, ¿no? El tema aquí en realidad es si vamos a votar, y con esto no tengo que cerrar porque no están haciendo señas que nos no la hora, si los peruanos vamos a votar por el pasado o por el futuro, y las garantías de futuro que puedan ofrecer a ambos candidatos. Y en ese sentido me parece muy interesante, Jorge, las cosas que tú has ido aclarando en el curso de este diálogo. No sé si quieres hablar algo muy breve. Nada más que realmente yo creo que estamos en una encrucijada y nos ha tocado a los fujimoristas tener la bandera del futuro, pero estén seguros que no haremos un gobierno fujimorista, sino un gobierno mucho más abierto, porque entendemos que mucha gente que está votando por nosotros no es fujimorista y nos felicitamos que no lo sea. Tengan ustedes la seguridad que un gobierno de Keiko Fujimori será de Keiko y de todos los peruanos. Muchas gracias por la... A ti, Jorge, muchas gracias. Y con ustedes, amigas y amigos, y es hasta este lunes, como de costumbre, en Trinchera Libre a las 11 de la noche.